Bienvenidos a Di Loreto Horror. Dime, ¿qué harías si alguien comienza a perseguirte a ti y a tu familia sin alguna razón aparente? En esta ocasión te presento este escalofriante creepypasta. Mi familia es perseguida por alguien. Prepárate para conocer la historia de una familia que, sin saberlo, está siendo acosada por una presencia aterradora que no se detendrá ante nada para alcanzar su objetivo. Publico esto aquí porque parece ser el único lugar donde las personas pueden entender lo que sucede con mi familia y conmigo. Empezó hace mucho tiempo, y cuando los acontecimientos pasados lleguen al final, las publicaciones serán sobre lo que sucede en el presente. Empiezo por pedir disculpas si esto se extiende demasiado, pero créanlo, no existen palabras suficientes para describir todo lo que sucedió. Cambié los nombres por cuestiones de privacidad de mi familia y de todos los involucrados. Todo inició en un viaje por carretera hace más o menos 4 años. Partimos del norte de California hacia la costa este, viajando a través del centro oeste. Íbamos todos, mi esposa Kimmy, mi hija de 7 años Katy y mi hijo de 5 años Alex. Todo fue tranquilo durante los primeros días. El viaje se demoró un poco pues realmente no teníamos prisa. Básicamente nos detuvimos en cada punto turístico que aparecía en el viaje por el interior. Pero una noche, en un estado que no puedo recordar, sucedió una serie de eventos que hasta hoy no se detienen. Eran aproximadamente las 9 de la noche de un jueves, y democráticamente habíamos decidido detenernos en el próximo lugar que apareciera para comer. Observamos una señal de salida en la siguiente desviación que llevaba a un sitio llamado Daisy's Diner. Fuimos hasta ese lugar y nada parecía extraño. Estaba oscureciendo, así que después de comer buscaríamos un hotel para pasar la noche. Daisy's era un restaurante clásico de una ciudad pequeña, con señales de carretera adornando las paredes y un mesero que llamaba a todo mundo amigo. Emanaba una sensación muy fuerte de pequeña ciudad estadounidense. La comida tenía un gusto muy casero. Pude imaginar ese lugar abarrotado con mucha frecuencia. Sin embargo, debido al horario en que llegamos, tan solo había 4 personas. Un hombre y una mujer comían juntos en una mesa para 2, mientras que 2 hombres estaban sentados por separado en el balcón. Los 4 clientes salieron del lugar antes que nosotros, después 2 hombres más ingresaron en momentos distintos. Fue el último hombre que ingresó el que nos informó sobre lo que había sucedido. Me informó que, de ser el dueño del Hyundai que se encontraba estacionado afuera, lo acababan de saquear. Corrí al estacionamiento y, como había dicho el hombre, la puerta estaba abierta y todo adentro había sido revisado. Los CDs estaban esparcidos por los asientos, los papeles de la guantera habían sido arrojados al bote de la basura, las maletas de mis hijos que se encontraban en el asiento trasero también fueron abiertas y revisadas. Me puse furioso. Solicité ver las cámaras de seguridad, pero me dijeron que no funcionaban, solo las tenían para disuadir a los asaltantes. Pregunté si sabían quiénes eran los clientes que se habían ido antes de nosotros. El solitario mesero dijo que conocía personalmente a uno de los hombres, me dijo que era una buena persona. Yendo contra mi instinto, decidí no perseguirlo a él ni al otro hombre, aún no identificado, para dejar que la policía se hiciera cargo de la situación. Le expliqué a la policía que, según pude notar, nada había sido robado y tampoco habían dañado el carro. El mesero me dio el nombre del sujeto que conocía, y la policía también sabía de quién se trataba. No por estar fichado, sino por ser un miembro muy activo de la iglesia local, era una persona querida en toda la comunidad. Pero había otro hombre, y todo lo que había visto de él era su espalda. En general, no se levantó una denuncia formal por el robo, solamente un boletín y un aviso para que la policía se mantuviera alerta. Supuse que el sujeto en el restaurante había visto nuestro automóvil lleno de cosas, y como estaba fuera de nuestra vista, tomó la oportunidad. Nos condujeron a un hotel en la misma ciudad que se encontraba el restaurante. Dado que era cerca de la medianoche y mi esposa quería descansar, decidimos que estábamos lo suficientemente seguros para pasar la noche allí. Analicé todas las razones para irnos, pero la verdad es que estaba demasiado cansado para seguir conduciendo. Sin embargo, cuando llegamos al hotel nos dimos cuenta que parecía directamente sacado de una película de terror. Al cartel le faltaban letras, y solo había 2 automóviles en un estacionamiento sucio.
Dicho esto, el área se encontraba bien iluminada y ofrecía abrigo y unas horas de sueño. El sujeto que nos atendió en la recepción tenía un aura un poco extraña, pero la caminata hasta la habitación fue tranquila. De hecho, hasta la mañana siguiente creí que la noche había pasado tranquila. Cuando nos preparamos para ir a dormir, revisé 3 veces todas las cerraduras, las 2 puertas que daban al pasillo y la puerta que daba a la habitación contigua. No era una situación ideal, pero la única habitación que tenía 2 camas matrimoniales estaba conectada con otra. El recepcionista nos informó que la única otra persona hospedada se encontraba en una habitación al otro lado del hotel, e incluso nos mostró que el cuarto adyacente se encontraba vacío. Todos dormimos bien, e incluso más de lo que habíamos planeado. Desperté y abrí las cortinas para observar nuestro automóvil, que había estacionado justo frente a la habitación. Todo estaba normal, al menos por el exterior. Había un pequeño trozo de papel colocado en el suelo justo frente a la puerta. Creyendo que era un recibo por la estadía, lo ignoré y me fui a preparar para ese día de viaje. Después del baño me recosté en la cama para ver un poco la televisión, dado que mi esposa demoraba 4 veces más que yo para prepararse. Fue entonces que decidí echarle un vistazo al recibo. Tomé el papel que estaba doblado y lo abrí. Mi corazón casi se sale del pecho cuando descubrí que en realidad era un dibujo que antes estaba en la mochila de mi hija, pero con un pequeño cambio. Un retrato de nuestra familia, pero el ladrón había dibujado una versión grosera de él mismo, con las palabras "es bueno verte". Los dibujos adicionales habían sido hechos con crayolas como el original, pero no había nada en el hombre dibujado que me recordara a alguien. Todo lo que sabía era que quien fuera que haya robado nuestro auto, nos había seguido hasta el hotel para poner el dibujo dentro de la habitación. O por lo menos era lo que creía. Mi hijo, como el niño observador y curioso que era, estaba jugando con sus carritos en el suelo cerca de la puerta cuando me preguntó qué era aquel pedazo de caucho que se encontraba en la parte inferior de la puerta. Entonces le expliqué que era para evitar que cosas como la nieve y las hojas entraran a la habitación, que también mantenía el ambiente frío en verano y cálido en invierno. Fue cuando me di cuenta que el trozo de caucho hubiera impedido que un papel pasara por la puerta. Esa revelación me llegó como un golpe. Quien fuera que haya colocado ese dibujo ahí, había entrado a la habitación. Revisé las cerraduras de la habitación adyacente y una había sido abierta. Procurando no asustar a mi esposa, hice que saliéramos lo más rápido posible, usando como pretexto que habíamos dormido demasiado y que quería recorrer un buen tramo ese día. Pensé en hablar con el encargado, pero por la mañana una joven lo había sustituido, y no pretendía quedarme un segundo más a esperarlo. Fuimos hasta la carretera sin interrupciones y continuamos con nuestro viaje. Mi esposa preguntó si sucedía algo malo, y me limité a decirle que seguía cansado. Seguimos el resto de nuestro viaje sin que sucediera nada extraño. Además de los incidentes en Daisy's Diner y en Hotel Galería, nuestro viaje fue muy divertido. Nuestros pasatiempos fueron una perfecta distracción para aquella sensación de pesadez en mi estómago. Procuré buscar una ruta diferente mientras volvíamos a casa, para no tener que pasar por aquella ciudad donde todo sucedió. 3 semanas después finalmente regresamos a casa. Toda la correspondencia estaba amontonada en la entrada, así que la tomé toda mientras entraba a la casa por primera vez en un mes. Mientras caminaba, revisé las cartas y fue ahí donde todo volvió a empezar. Más o menos a la mitad de la pila había una carta sin remitente. La abrí y encontré una nota escrita a mano en un papel doblado por el medio. La niña dibuja muy bien. Desdoblé el papel y era otro dibujo de mi hija. Se trataba de un perro blanco y café. Sospeché que quien hubiera hecho aquello había conseguido nuestra dirección por el registro del vehículo o algún otro documento en el automóvil. Lo informé a la policía, que hizo un trabajo nulo en relación a la seguridad de mi familia. Aún no se lo contaba todo a mi esposa, pues eso la preocuparía aún más. Empecé a preguntarme cuántos dibujos de mi hija había en su mochila, sabía que eran varios. Después comentaré más sobre eso. Todo sucedió perfectamente normal en el transcurso de una semana, hasta que un día regresamos a casa tras una tarde en familia en el parque. Entramos y los niños corrieron a ver la televisión. Mi esposa se dirigió a la cocina para preparar un bocadillo para los dos. Yo fui al baño. Cuando salí, mi esposa se encontraba en la puerta corrediza que daba al patio. Fue ahí que lo escuché, ladridos. La mente se me nubló, y me rehusaba a creerlo, no podía ser verdad. Pero ahí estaba un pastor alemán, negro con café. Debía tener más o menos un año y se encontraba atado a la cerca de nuestro patio. Los niños ya habían escuchado los ladridos y corrieron para ver lo que estaba pasando. Todos nos aventuramos a salir de casa y les pedí que se retiraran mientras yo inspeccionaba mejor al perro.
La correa estaba de una forma que hacía parecer que el perro había tirado de la cerca. No tenía sentido. Pero era obvio que el perro había sido colocado a propósito. Cuando me acerqué, el perro me lamió la mano y se echó panza arriba esperando mis muestras de cariño. Parecía que los niños le agradaban y demostraba su amor moviendo frenéticamente la cola. Mi esposa, con su corazón de pollo, me dijo que nos quedáramos con el perro. Contra mis instintos, pues sabía de dónde había venido el perro, y esforzándome por proteger a mi familia, estuve de acuerdo. Lo llamamos Roscoe, nombre que mi hija eligió. De alguna forma extraña sentía que estaba haciendo exactamente lo que quería que hiciera el hombre misterioso. Evidentemente no era una coincidencia. Este incidente con el perro no parecía significar una amenaza. Nada tenía sentido. El perro se convirtió en un miembro de la familia rápidamente. Tuvo una afinidad fuerte con Katy, lo que me hacía sentir un poco incómodo. Mientras disfrutaba al perro y le proporcionaba todo para que tuviera una buena vida, una parte de mí lo menospreciaba. La parte que odiaba lo que él representaba, el hecho de que un hombre extraño nos haya entregado un perro parecido al de un dibujo de mi hija. Sospechaba que él sabía que nos habíamos quedado con el perro, y que el animal vivía feliz aquí. Sentía que ya había hecho esto una vez y había salido bien librado, pero no había forma de que tuviera total certeza. Ya había llamado a la policía y me habían dicho que no tenía nada de qué preocuparme. Desde mi punto de vista, estoy seguro que me hubieran dicho lo mismo, sobre que mi familia no necesariamente era víctima de un acosador. Por supuesto, estábamos siendo perseguidos de cierta forma, pero desde que habíamos llegado a casa nadie nos había seguido y no habíamos recibido llamada alguna. La única correspondencia era la carta que había ocultado a mi esposa. No había nada proactivo que pudiera hacer para proteger a mi familia, así que supuse tendría que actuar conforme las cosas fueran surgiendo. Finalmente el verano llegó, y teníamos esa tradición. Pasábamos una semana entera en una cabaña de mi padre fallecido. La idea de cancelarla ese año pasó por mi mente, pero decidí no hacerlo pues no había acontecido nada desde que recibimos a Roscoe como regalo. Así que pusimos las maletas en el carro e hicimos el viaje de 4 horas a la cabaña que se situaba en una ciudad llamada Long Lake. Long Lake es una pequeña ciudad repleta de cabañas donde las personas van a vacacionar, creo que no tiene habitantes fijos. Las personas que laboraban en el mercado y en el restaurante que se encuentran allí, generalmente provienen de una ciudad que se encuentra a unos 30 kilómetros. Pero a finales del verano, había muy pocas personas en el lugar. Cuando llegamos a la cabaña, nuestro vecino que conocíamos desde hacía ya tiempo, un anciano llamado Floyd que solía pasar las vacaciones allí junto con sus nietos, ordenaba sus cosas para regresar a casa. Supuestamente, había descansado 3 semanas ese año, 2 semanas más de lo habitual. Pero esta vez solo. Sus nietos ya se sentían demasiado grandes como para ir a pasar el verano a ese lugar. Me puse triste por Floyd, yo sabía lo mucho que le emocionaba pasar aquella semana en compañía de sus nietos. Después de presentar a Roscoe a nuestro vecino de verano, nos despedimos de Floyd, que prometió volver el año siguiente aunque fuera solo. Mi esposa e hijos empezaron a descargar el auto mientras yo abría la cabaña. Al llegar a la puerta me detuve, miré hacia el lago y respiré una buena bocanada de aire fresco del campo. Sentí que un peso enorme salía de mis hombros, por el simple hecho de estar allí, por saber que no tendría que preocuparme todos los días por recibir un nuevo dibujo de mi hija por correo. Me sentía realmente en paz, aunque solo fuera por algunos minutos. Sin embargo, aquella paz se esfumó en el momento en que abrí la puerta de la cabaña. Ya había sido abierta. Sí, cabía la posibilidad de que la hubiera dejado así el año pasado. No tenía motivos para sospechar de otra cosa, incluso con todo lo que había sucedido. El hombre misterioso no tenía forma de saber dónde se encontraba la cabaña, y era mucho menos probable que hubiera llegado hasta ese lugar. Durante el viaje vigilé con mucha cautela que nadie nos estuviera siguiendo. Solo para asegurarme, abrí la puerta de la cabaña y el aire era pesado y húmedo. Había una fina capa de polvo en todos los objetos del interior, amplificada por los rayos del sol que atravesaron las ventanas. Todo estaba dispuesto exactamente como el año anterior. Respiré con más tranquilidad, aceptando el hecho de que probablemente fue mi culpa esa preocupación momentánea. Caminé hasta la habitación principal y me dispuse a encender la luz. Mi familia ingresó a la cabaña, mis hijos tenían los ojos enormes por la emoción. Corrieron a la otra habitación donde había una litera, e inmediatamente empezaron a pelear por quién se quedaría arriba. Mi esposa regresó a la calle para tomar las maletas y mochilas restantes, mientras yo abría el suministro de agua.
Saber que la energía eléctrica y el agua estaban funcionando como debería, me trajo cierta paz espiritual. Eso indicaba que nadie las había usado a últimas fechas, así como la evidencia del polvo en los muebles. Todo sucedió con normalidad el primer día. Limpiamos la casa y dejé el corte de la maleza para el día siguiente. Anduvimos en bicicleta y nos divertimos con juegos de mesa. El día siguiente, llevé a mi familia a un punto al otro lado del lago donde solíamos llevar a los niños todos los años. Había un pequeño playón en el lugar, que funcionaba como una playa con pequeños embarcaderos que mi hija ya era capaz de brincar junto con mi esposa, mientras que mi hijo se ubicaba al borde del lago intentando atrapar los peces con las manos. Hicimos perros calientes y comimos bien, nos quedamos allí hasta el atardecer. Mi plan era cortar la maleza cuando regresara, pero cuando nos estacionamos en la pequeña área verde que usábamos de garaje, noté que la maleza estaba recién cortada. Una vez más mi corazón fue a parar al estómago. Mi esposa comentó que algún vecino nos debió haber hecho el favor y siguió con sus cosas. Observé alrededor y ninguna otra cabaña tenía la maleza cortada. Sabía perfectamente quién había hecho aquello. Bueno, no exactamente quién, pero lo sabía. Quedé realmente confundido sobre los motivos que llevaban a este acosador a perseguirnos. Hasta ahora nos había entregado un perro que se convirtió en un miembro más de la familia y después cortado la maleza de la cabaña. Una parte de mí estaba ponderando simplemente aceptar lo que pasaba, pues parecía inofensivo. Y dicho sentimiento no hizo más que aumentar cuando no sucedió nada el día siguiente. Pero entonces llegamos al cuarto día. Eran aproximadamente las 7 de la mañana cuando mi esposa le abrió la puerta a Roscoe para que saliera a hacer sus necesidades. Ató su correa a un poste hecho especialmente para él, y después regresó a la casa para preparar el desayuno. Roscoe era un perro inteligente, en ese poco tiempo que pasó con nosotros le enseñamos a hacer algunos trucos. Uno de esos trucos era ladrar cuando estaba listo para regresar a casa. Mi esposa preparó el desayuno, yo levanté a los niños y nos sentamos para comer. Fue hasta que terminamos de desayunar que Katy preguntó por el perro. Qué extraño, pensé, no había ladrado para señalar que estaba listo para entrar. Creí que estaba por allí explorando y divirtiéndose bastante en la naturaleza. Le dije a Katy que mamá lo había sacado y que iría a buscarlo. Nada pudo prepararme para lo que vi cuando salí de la cabaña. Roscoe se encontraba en el suelo con la garganta grotescamente cortada, un corte tan absurdo que casi estaba decapitado. Después del corte en la garganta había otro en forma vertical que llegaba hasta sus testículos, cada uno de sus órganos fue extraído y dispuesto al lado de su cuerpo sin vida. Su sangre había hecho un charco bajo su pequeño cadáver. Por poco y vomito. Corrí hasta el perro y miré sus heridas. Rápidamente me di cuenta que las habían hecho con una lámina filosa, no había forma de que fuera el ataque de otro animal. Antes de hacer cualquier cosa, corrí al interior de la casa y le indiqué a mi familia que no saliera ni viera por las ventanas. Regresé a la calle antes que pudieran preguntarme algo. Mientras las lágrimas me corrían por las mejillas, empecé a cavar una tumba para Roscoe. Gentilmente lo puse sobre la tierra y acaricié su oreja una última vez. Realmente me agradaba, sin importar de dónde había venido. Llené la tumba de tierra y después regresé la pala al sótano. No sé cómo no lo noté cuando fui a buscar la pala, pero en una de las paredes del sótano había algo escrito, aparentemente con la sangre del perro. Buen perro. Borré el mensaje antes de volver a la cabaña. Me senté con mis hijos y les dije que mientras estábamos dentro de la casa otro animal, uno mucho más grande que Roscoe, había peleado con él lastimándolo al punto que tuvo que ir al cielo de los perros. Mi esposa y mis hijos lloraron, yo tampoco pude contenerme. Nadie podía creer que acabáramos de perder al miembro más nuevo de la familia. Al poco tiempo ordené a todos que arreglaran sus maletas, pues aquel no era un lugar seguro con un animal tan peligroso rondando. Ellos respetaron mi decisión, y en el transcurso de una hora ya estábamos en la carretera. Nos detuvimos en una estación de gasolina a la salida del Onley para recargar, comprar algunos bocadillos y usar el baño antes de iniciar nuestro viaje de 4 horas. Todos ingresamos juntos a la tienda de conveniencia y, por fortuna, fui el primero en salir. Observé, a través de las puertas transparentes de la tienda, que había una nota colocada en el parabrisas de mi coche. Corrí hasta allá con la esperanza de tomarla antes que mi esposa la viera. Tuve éxito e inmediatamente miré alrededor para ver si veía a alguien. Nadie. No había una sola persona en ese lugar. Ni siquiera un carro saliendo de allí, y nadie a pie que pudiera ver. Incluso le di la vuelta a la estación de gasolina y después revisé al interior de la tienda también, y no encontré a nadie que no estuviera allí dentro antes.
Quería solicitarle a los empleados que me mostraran los vídeos de seguridad, pero me di cuenta que el lugar no tenía ninguna cámara. Además, no quería que mi esposa se enterara sobre la nota que acababa de recibir. Esperé a que mi hijo saliera del baño y les dije a todos que me esperaran dentro de la tienda. Entré al baño, abrí el sobre y de su interior saqué un papel doblado por el medio. Era un dibujo de nuestra casa, uno que Katy había hecho una semana antes de que empezáramos el viaje. Me acuerdo de esto porque lo puse sobre el refrigerador con un imán después que lo terminó, pero él lo había tomado para integrarlo a su colección. Allí se retrataba a nuestra familia en la piscina del patio. Había sido alterado con el dibujo del mismo hombre hecho bruscamente, oculto atrás de la cerca, con varios regalos a sus espaldas. Otra vez había un mensaje escrito al reverso de la hoja. Somos una familia feliz. No sabía qué pensar sobre ese dibujo. Habíamos usado esa piscina en múltiples ocasiones aquel verano, incluso después del primer incidente cuando me encontraba 100% alerta. Estaba seguro que no había nadie espiándonos. Lo único que pude pensar fue que el hombre había usado la piscina para representar el lago en que habíamos estado el día anterior, y que la cerca eran los árboles que rodeaban al cuerpo de agua, desde donde pudo habernos vigilado. Como fuera, doblé el papel, lo puse en mi bolso y salí con mi familia del lugar. Para regresar a casa tomé rutas secundarias y algunos atajos que no estuvieran en el camino principal, hecho que confundió bastante a mi esposa. Le dije que era para probar algo en el carro, pero obviamente era una forma de asegurarme que nadie nos estaba siguiendo. Otra vez, no encontré ninguna evidencia. Cuando llegué a casa lo primero que hice fue cubrir la piscina y prohibirla por el resto del verano, algo que causó enojo en mi familia. Inventé una mentira sobre el aumento en el nivel del agua durante nuestra ausencia. Algo que no tenía mucho sentido pero que terminó sirviendo a mis propósitos. Quería contarle a mi esposa lo que estaba sucediendo. Realmente lo deseaba, pero en ese punto creí que le había ocultado tantas cosas que me reclamaría no por el hecho de que estuviéramos siendo perseguidos, sino porque le ocultaba los hechos. Entonces me lo seguí guardando para mí. Yo era el protector de esa familia, y tendría que hacer honor a ese cargo. No era algo con lo que no pudiera tratar solo, me dije a mí mismo. Aunque pensándolo bien, lo mejor hubiera sido pedir ayuda. Las cosas se mantuvieron tranquilas durante algunos meses, no aconteció nada extraño después de lo último. Me estaba volviendo loco por el hecho de no poder hacer nada. Me había esforzado en creer que la piscina en el dibujo era una metáfora para el lago, que esa persona jamás nos estuvo observando. Pero no sabía qué pensar en relación a los regalos, el dibujo, lo que hizo con Roscoe. ¿Creen que eso era un regalo? Ya había entregado el dibujo del perro, así que no se refería a eso. También en aquella época los niños regresaron a la escuela, algo que me preocupaba bastante. Sin embargo, debía reprimir mis preocupaciones para no preocupar a mi esposa sobre las razones que me llevaban a mantenerme siempre cerca de los niños. Pero, como ya dije, afortunadamente nada sucedió en los primeros meses. Estaba en mi mayor época de paz antes que todo comenzara a ponerse peor. Y así llegó la época navideña. Habíamos acabado de decorar nuestro árbol con todas las guirnaldas y demás. Tuvimos una hermosa cena en familia aquella noche, son recuerdos muy vívidos. Todo iba de maravilla. Los niños estaban muy emocionados con la llegada de la Navidad, mi mujer se encargaba de las compras navideñas en el centro comercial de nuestra ciudad. Nuestros hijos entregaban resultados perfectos en la escuela, mi esposa y yo prosperábamos en nuestras carreras y, lo más importante, el acosador no había vuelto a hacer contacto. La única cosa importante que sucedió en estos últimos meses fue la ocasión en que mi esposa me llamó la atención. Había notado que algo andaba mal por mi actitud general de preocuparme todo el tiempo, pero traté de restarle importancia. Conversamos durante un largo tiempo, pero al final de la conversación ambas partes resultamos satisfechas. Mi raciocinio era que si aquello se había terminado, ¿por qué debía sacar el problema a colación? Aquella noche, todos fuimos a dormir contentos. Yo tengo un sueño particularmente pesado. Sin embargo, aquella noche me desperté alrededor de las 3:30 de la mañana. Generalmente cuando despierto con sed, simplemente lo olvido y me vuelvo a dormir. Pero por algún motivo, me levanté de la cama y fui hasta la cocina para tomar agua. Mientras regresaba por las escaleras, algo provocó que me volteara en dirección al árbol. La luz de la luna que provenía de la ventana iluminaba el árbol y fue ahí que lo vi. Había un regalo bajo el árbol. Rápidamente, pero en total silencio, caminé hasta allá y recogí el paquete. Era una caja pequeña, envuelta en papel verde con motivos navideños.
Había una tarjeta y un listón. La tarjeta mencionaba de cara feliz. Y para Katy. Recuerdo haberme quedado allí parado durante algunos instantes, totalmente en shock. Aquel hombre había ingresado a mi casa. Antes de hacer cualquier otra cosa, recorrí toda la casa, todas las esquinas, para asegurarme que no seguía allí dentro. Revisé a mis hijos y después a mi esposa. Cuando me convencí de que todo estaba bien, en lo que pareció más de una hora de búsqueda por toda la casa, regresé al regalo. Rompí el empaque y abrí la caja. Al interior había un sobre y una cinta. Sí, una cinta de vídeo. Como esas que se usaban antes que los DVD fueran inventados. Abrí el sobre, ya sospechando de lo que se trataba. Otro dibujo de mi hija. Desdoblé el papel y en esta ocasión era una princesa que mi hija había dibujado. La princesa tenía un vestido color rosa, una tiara y una varita mágica. El hombre agregó lo que parecía un charco de sangre a sus pies, y en una de las esquinas un dibujo de él mismo sosteniendo lo que parecía ser un cuchillo. Aquello me puso bastante mal. No sabía si mi hija se había dibujado como una princesa, o si aquel hombre la había visto de aquella forma, no tenía cómo saberlo. Me deshice de la caja y la envoltura para que mi esposa no las encontrara, guardé la cinta y el dibujo en mis cosas del trabajo. Al día siguiente fui a una tienda de antigüedades y adquirí una videocasetera, me costó tan solo $3, ¿pueden creerlo? Como sea, después me dirigí a casa mientras mi esposa e hijos aún no llegaban y fui directo al sótano, por si alguien llegaba antes de lo esperado. Conecté la videocasetera a una televisión antigua que habíamos arronzado en nuestra sala de recreación improvisada, y metí la cinta. Antes de oprimir el botón de reproducir, miles de cosas pasaron por mi cabeza. Lo único que sabía era que aquello que estaba a punto de ver no me iba a gustar. Esperaba ver una filmación de mi familia obtenida desde una posición oculta. La primera escena era de un cuarto oscuro con una bufanda blanca colgada en la pared, uno de sus extremos tocaba el suelo, como un fondo verde. Una persona sale de la parte trasera, pero no se aleja lo suficiente como para poder ver su rostro. Se encuentra justo en el rincón izquierdo de la pantalla, solamente aparece su hombro derecho. Se escucha una especie de rechinido, como el de una puerta abriéndose. Entonces sigue un lamento. Es el llanto de una niña. Una voz indica adelante y una niña de entre 8 y 9 años aparece vestida como una princesa. Era una versión del dibujo de mi hija. Con un vestido rosa, tiara y una varita mágica. La pequeña camina hasta la bufanda y se voltea, de frente hacia la cámara. Las lágrimas escurren por su rostro. El hombre se dirige hasta la cámara y la toma de su lugar. Su voz inunda el tenebroso silencio que reina en mi sótano. Rápidamente le susurra: haz lo que tienes que hacer. La pequeña empieza a llorar de forma desmedida. Una mano aparece en escena y le da una cachetada a la niña. Aquello me hizo estremecer. La pequeña dejó de llorar y empezó a actuar. Hizo una reverencia y se presentó como la princesa Penélope. Ese es el título del dibujo de mi hija. Entre balbuceos, empieza a decir que estaba feliz por haber sido salvada por su príncipe, y cómo la había llevado a un enorme castillo donde vivirían felices para siempre. Empezó a llorar nuevamente. La voz del hombre volvió a escucharse, severa, pero aún como un susurro. Continúa. Ahora. La niña poco a poco se va recomponiendo para continuar. Mi padre fue malo conmigo. No quería que mi príncipe me salvara. Mi corazón se encogió. Sentí como si aquello fuera una alegoría sobre mi hija. La pequeña siguió: por eso, ahora el príncipe me castigará porque mi padre no fue agradable con él. La cámara es llevada de vuelta a su soporte inicial. El hombre se dirige hacia la niña mientras ella grita, y empieza a acuchillarla repetidamente. No pude seguir viendo. El sonido era mucho peor. Aquellos gritos jamás saldrán de mi cabeza. El gruñido del hombre mientras hundía el cuchillo en el cuerpo fue algo que me marcó para siempre. Tuve que volver a ver, pues necesitaba saber quién era aquel hombre. Todas las partes de mi ser querían que fuera lo suficientemente idiota como para mostrar su rostro en el video, pero ya sabía que no sucedería. Y por supuesto, la suerte no estuvo de mi lado. De hecho, el hombre portaba una especie de máscara. Cuando terminó, caminó fuera del alcance de la cámara a propósito, dejando a cuadro solamente el cuerpo sin vida de la pequeña, y el video terminó. Vomité varias veces hasta que no quedó nada en mi estómago. Lo primero que hice fue ir a la estación de policía. Informé todo lo que había sucedido hasta ese momento, desde el robo en el carro, el perro y hasta ese video. Ahora que existía un asesinato, que parecía legítimo y no escenificado, empezaron a tomárselo en serio.
Les dije que no había dicho a mi familia sobre todos esos acontecimientos, algo con lo que estuvieron en total desacuerdo, pero dijeron que respetarían mi decisión. Me mostré muy agradecido por eso. Llegué tarde a casa ese día y mi esposa me preguntó dónde había estado todo ese tiempo. Le inventé que había ido a una entrevista con un detective para un proyecto en el que estaba trabajando, soy escritor. Ella lo creyó. Esa noche me preguntó qué era lo que me preocupaba. Estábamos casados desde hacía años, así que sabía a la perfección cuando algo me perturbaba. Me vi obligado a inventarle cosas. Le dije que estaba frustrado con mi nuevo proyecto, que era algo muy complicado para desarrollar. Como la esposa maravillosa que es, me animó con unas lindas palabras, palabras que si verdaderamente hubiera necesitado, resolverían el problema en ese instante. Evidentemente, aquello pesó en mi conciencia. Fue la primera ocasión desde que empezó todo en la que me vi tentado a revelarle las cosas. Como ya lo mencioné, en el fondo yo quería hacerlo, pero por algún motivo de orgullo, me pareció mejor mantener todo en secreto. Si fuera ahora, se lo contaría todo desde el principio. Fue una época aterradora para mí, no estaba pensando correctamente. Aproximadamente una semana después, el detective que estaba llevando mi caso llamó. Básicamente me dijo que no lograron encontrar nada. No tenían idea de quién era la niña en el video, y no parecía corresponder con ningún niño desaparecido en el archivo nacional. Evidentemente no lograron identificar el lugar donde fue filmada la cinta. Lo único que me pudieron decir fue que era una filmación reciente debido a un empaque de cigarrillos que aparecía en la segunda escena, donde estaba el nuevo logo de la marca. Le solicité a la policía que vigilara mi calle y se mantuviera cerca de la escuela de los niños con automóviles no oficiales, una petición que aceptaron sin reparos. Después de eso, nada volvió a suceder hasta el mes de marzo. Aunque la policía no archivó el caso, no estaba entre sus prioridades, sobre todo por la falta de pistas. Ya no había policías cuidando nuestra casa o vigilando la escuela. Las llamadas de la policía empezaron a disminuir hasta que simplemente dejaron de informarme. Pero yo sabía que esa fase de calma no duraría para siempre. Cada mañana al levantarme sentía que ese día recibiría un nuevo sobre. O mejor dicho, que él intentaría darle un nuevo sobre a mi hija. Solamente había sido suerte que yo lograra descubrirlos antes. Pero la suerte no estaría de mi lado para siempre. Nota. Ya lo comprendí. Fui un idiota al no contárselo a mi esposa. Todos esos comentarios finalmente hicieron que lo entendiera. Por favor, si eso es lo que tienes para decir, no pierdas tu tiempo. Y así llegamos a marzo, el mes en que mi hija cumpliría su 8º cumpleaños. Mientras el día se acercaba, la ansiedad no hacía más que crecer en mí. Sentía que esa era una época ideal para que el maldito enfermo hiciera alguna cosa nueva. Katy recibió todos los regalos que pidió, y organizamos una pequeña fiesta en casa durante el día, pues ese año caería en sábado. Realizamos todos los preparativos en el jardín. Era una fiesta con una temática de arte y cosas afines, la que por motivos obvios me negué a hacer. Pero mi hija era la definición de un artista. Inspirada, motivada, y yo me sentía muy orgulloso de todo eso. Pero solo yo sabía a dónde fueron a parar algunos de sus trabajos y para qué estaban siendo usados, y eso me partía el corazón. La fiesta fue según lo planeado. Todos sus amigos asistieron y se divirtieron a lo grande. Comimos y al poco tiempo ella imploraba para poder abrir los regalos, por lo que la dejamos. Ordenó todos los presentes sobre una mesa en el jardín. Entre más regalos abría, más feliz se mostraba. Entonces llegamos a un regalo que no tenía una tarjeta de para. No pude quitarle los ojos de encima. Lo habían envuelto de la misma forma que la caja donde se encontraba la cinta algunos meses antes. Finalmente me venció. No había forma de que yo tomara el regalo de las manos de mi hija sin que mi esposa sospechara. Pero tampoco podía permitir que lo abriera. No sabía qué hacer. No tenía mucho tiempo para pensar, y ni siquiera había ponderado esa posibilidad. Katy abrió el regalo y tomó un papel doblado del interior. Dejé que la mirada se me cayera al suelo. ¿De qué se trataba en esa ocasión? Entonces ella dijo, es uno de mis dibujos que fue robado. Lo dijo en un tono de alegría. Evidentemente no entendía lo que aquello significaba. Mi esposa me miró. No hice más que negar con la cabeza. Mi mujer se levantó y tomó el dibujo, después la caja. Katy intentó cuestionarla, pero Kimmy le indicó que siguiera con el próximo regalo, lo que ella hizo con mucho gusto. Ingresamos a la casa mientras los demás padres supervisaban la apertura de los regalos restantes.
Tomé la caja de las manos de mi esposa y le ordené que me entregara el dibujo, pero se rehusó. Preguntó qué diablos estaba sucediendo. Se lo conté todo. Le relaté lo que sucedió en el hotel, de dónde había venido Roscoe, lo que realmente le había sucedido, lo de la cinta, la investigación de la policía, se lo dije todo. Al final estaba hecha un mar de lágrimas, y no podía culparla. Se enojó bastante conmigo por haber mantenido todo aquello en secreto, y tenía toda la razón, pero yo seguía sintiendo que había hecho lo correcto. Al menos logramos que nuestra hija no viera lo que estaba al interior de la caja. Después que se lo conté todo, mi mujer abrió el dibujo. Era una pintura. Entiendan que, cuando digo que mi hija es una gran fanática del arte, no me refiero a que hace dibujos con lápices de colores, porque eso simplemente no la satisface. Ella hace dibujos, pinta, usa crayolas, gis pastel, tinta al óleo, grafito, de todo. Cualquier cosa que pueda convertirse en una imagen, ella la usará. Y sus obras son sobre cualquier tema, personas, cosas. Tú hablas y ella dibuja. Mientras crecía, solía decir que quería ser un artista para pintar el mundo. En realidad, era muy inspirador. Guardaba todo lo que hacía en su portafolio. Y aquella noche en que el maldito robó eso de ella, le quitó un pedacito de su alma. El dibujo era de nuestro hijo, Alex. Las alteraciones eran evidentes. Pintaron varios árboles, con un hombre grotescamente garabateado en el medio, al lado de nuestro hijo. En toda la hoja había un mensaje escrito en rojo. Tu hermano y yo ahora somos amigos. ¿Cuándo seremos amigos? Aquello provocó que un escalofrío me bajara por la espalda. Todos los escenarios posibles pasaron por mi mente. El hombre había secuestrado a mi hijo. Mi mujer corrió a buscar a Alex, y yo miré dentro de la caja. Había un conjunto de lápices para dibujo. Además, una nota formal. Nunca dejes de dibujar. Mi esposa regresó a la cocina junto con mi hijo, donde yo los esperaba sudando frío. Le preguntamos si algún hombre o mujer le había hablado recientemente, algo que negó. Le mencionamos que no lo regañaríamos en caso de que hubiera sucedido, pero insistió en que no había hablado con nadie. Le preguntamos si quizá conoció a alguien en la hora de recreo, o en algún otro sitio de la escuela, pero él siguió en la negativa. Le creí. Era un niño inteligente. Pero mi esposa no estaba tan segura. Educadamente terminamos la fiesta y después Katy terminó de abrir todos los regalos y así, uno por uno, los niños fueron llevados por sus padres mientras los adultos preguntaban si todo estaba bien. Les dijimos que se trataba de una emergencia familiar. La policía le preguntó a mi hijo exactamente lo mismo que nosotros, y recibieron la misma respuesta. El detective llegó a la misma conclusión que nosotros, que ese incidente en particular era para aterrorizarnos, y que no había sucedido en realidad. Debido a la enorme cantidad de tiempo que había entre los acontecimientos, la policía nos solicitó que empezáramos a preguntar a los amigos, para estar seguros de que no se trataba simplemente de una broma muy bien elaborada. Yo me habría reído en sus caras, pero la ira pudo más. El hombre que estaba haciendo aquello era un asesino. Lo había visto con mis propios ojos. Sabía que no se trataba de una broma. Las cosas se volvieron a tranquilizar más o menos durante un mes. No había día en que mi esposa no revisara el buzón de correo. No sé si estaba ansiosa por recibir una nueva carta y descubrir quién era el desgraciado, o aliviada de no haber recibido nada. Eso llevó nuestro matrimonio hasta un punto de inflexión. Kimmy odiaba el hecho de que yo mantuviera algo tan serio en secreto, y eso provocó que me guardara un profundo resentimiento. Jamás llegó a superarlo, pero no la culpo. Cierto día a mediados de abril, pasé por los niños a la escuela y después llegamos a casa. Katy subió al segundo piso para guardar sus útiles y empezar con sus tareas. Tras aproximadamente 2 minutos bajó y me encontró en la sala. Sus palabras cayeron como un balde de agua helada, aquello me provocó un auténtico dolor físico. Papá, alguien dejó una carta para mí. Intenté tragar el nudo que se había formado en mi garganta y me levanté tan rápido que la silla de madera donde me encontraba cayó al suelo. Atravesé la sala a toda prisa y retiré la carta de las manos de Katy. Querida Katy, me gustaría mucho ser tu amigo. No tengo muchos amigos, pero tus dibujos me hacen feliz y son muy buenos. Eres una artista muy buena y quiero ser amigo de una persona así de talentosa. Creo que a mamá y papá no les agradará que seamos amigos, por lo que podría ser nuestro secreto. Quiero que hagas muchos y muchos dibujos para mí para que pueda verlos a todas horas. Ojalá podamos ser amigos. La carta no estaba firmada, me vi arrastrado por un tsunami de emociones. Tristeza, pues ahora mi hija había sido puesta directamente en medio de esta confusión. Ira, pues ese hombre seguía aterrorizando a nuestra familia a pesar de todos los esfuerzos para encontrarlo.
Y probablemente la emoción más fuerte era el miedo, pues parecía que no había forma de protegerlos de ese monstruo invisible. Le llamé a mi esposa al trabajo e inmediatamente se dirigió a casa. Llevamos la carta a la policía y se la quedaron como evidencia para intentar encontrar huellas dactilares, algo que, por supuesto, no sucedió. Mi esposa y yo tuvimos una larga conversación. Discutimos nuestras opciones. Decidimos mantener a los niños en casa y o con nosotros todo el tiempo, incluyendo sacarlos de la escuela y todas las otras actividades extracurriculares, o mudarnos. Nos decidimos por la segunda opción. Pusimos nuestra casa a la venta y nos mudamos en el transcurso de apenas semana y media. Tras quedarnos en un apartamento en otra ciudad hasta el mes de mayo, nos mudamos a una casa con el estilo de una hacienda en el sur de Colorado. Inscribimos a los niños en una escuela, y mi esposa fue transferida del hospital. De forma general, el cambio no fue una transición difícil de procesar. Y durante unos 5 meses parecía haber funcionado. No había señales de nuestro acosador. Nuestro verano pasó sin ningún incidente. Hicimos un viaje bastante tranquilo por automóvil hacia Florida, les encantó a los niños. Mi esposa y yo logramos recuperar nuestro matrimonio. Las cosas parecían mejorar para nuestra familia. Así fue hasta que regresamos a casa una tarde a finales de septiembre. Mi esposa recibió la correspondencia y había una carta de un abogado. El contenido era sobre el testamento de mi madre. Mi corazón parecía salirse del pecho como no me sucedía desde hacía mucho. Mi madre no estaba muerta. Inmediatamente tomé el teléfono e intenté llamarla. Fue directo al buzón de voz. Empecé a entrar en pánico, no sabía qué hacer. Llamé a mi tía, y nuevamente nadie respondió. El mundo se destrozaba a mi alrededor. Finalmente se me ocurrió llamar al asilo donde mi madre vivía, y cuando me respondieron me indicaron: vamos a transferir la llamada a la habitación, por lo que suspiré aliviado. El tono sonó y sonó hasta que finalmente alguien respondió. Era mi madre. Bueno, preguntó con esa voz tan dulce que tenía. Dios mío, mamá. ¿Estás bien? Muy bien, querido. Todo está bien. ¿Por qué me lo preguntas? Acabo de recibir una. Fue entonces que lo entendí. Él había hecho la carta. Había descubierto dónde estábamos viviendo. Le dije a mi madre que la amaba y que después la llamaría. Mi esposa preguntó en qué estaba pensando y se lo conté. Ella concluyó lo mismo: aquello había sido una broma de mal gusto. Cuando mi esposa vio el resto de la correspondencia, había otro sobre, con el nombre de Katy. Era un dibujo que Katy había hecho de su abuela, pero en lugar de ojos había 2 X dibujadas bruscamente. Aquella imagen quedará grabada para siempre en mi mente. En esa época me enfermó físicamente. Lloré mucho. Sentía que no tenía forma de proteger a mi madre, a no ser que dejara a mi propia familia vulnerable. Le llamé al detective en California que llevaba el caso y le informé las novedades. Él estuvo de acuerdo en poner un policía encubierto en el asilo de ancianos durante las próximas 2 semanas, algo que le trajo un poco de paz a mi espíritu. Gracias a Dios, nada le sucedió a mi madre. Sus bromas enfermas eran solamente eso, bromas. Estaba al límite con toda esa situación. Sentía que aquello nunca acabaría. La época de calma que siguió fue mucho más extensa. 7 meses sin que el acosador entrara en contacto. Entonces sucedió algo que provocó que deseara más que nada que todo aquello llegara a su fin. Recibí una caja con mi nombre, en el remitente solamente había cara triste. Abrí la caja y encontré la mano cercenada de una niña. Se encontraba en un avanzado estado de descomposición, las uñas habían sido pintadas recientemente. Las huellas dactilares estaban quemadas al punto que era imposible obtener una identificación. Junto con la mano estaba una fotografía instantánea de una niña sonriendo. Era la niña de la cinta. Si la policía no podía, yo intentaría averiguar por mi cuenta quién era. Estaba determinado a obtener respuestas. Después de hacer una copia de la fotografía, entregué el contenido del paquete que había recibido a la policía. Hasta donde pude observar, las huellas dactilares estaban demasiado dañadas como para obtener algún tipo de identificación. Los oficiales revisaron la caja para buscar algún tipo de ADN, pero evidentemente la habían limpiado muy bien antes de enviármela. Las únicas huellas dactilares que encontraron fueron las del personal de correo. Me dijeron que mantendrían la investigación abierta, exactamente lo mismo que me habían dicho meses antes. Estaba decidido a investigar por mi cuenta para llegar al fondo de todo esto. Le dije a mi esposa que tendría que salir del estado para realizar una investigación sobre mi proyecto actual.
Estoy prácticamente seguro que se dio cuenta de mi mentira, pero simplemente dejó que me fuera para evitar el conflicto. Para no dejar a mi familia sin su protector principal, elaboramos un meticuloso plan para transportar a los niños a diferentes lugares. Nuestra hija fue a casa de mi hermana en Wisconsin, y nuestro hijo se dirigió a casa de sus abuelos en California. Digo que fue meticuloso pues contamos con la participación de otras personas que nos ayudaban a cambiarlos de automóvil en cada estado para asegurarnos de que nadie los estaba siguiendo. Una vez que sentí que mis hijos estaban a salvo, me aseguré de que mi esposa se sintiera cómoda quedándose en casa. Me aseguré que tuviera acceso inmediato al arma que guardábamos en casa, solo por si acaso, y emprendí mi camino hacia el medio oeste. Tras aproximadamente 15 horas conduciendo, finalmente llegué a la pequeña ciudad donde se encontraba Daisy's Diner, que decidí sería mi primera parada. Me detuve en el mismo cajón de estacionamiento donde ingresaron al auto aquella primera vez. Estaba mucho más sucio de lo que recordaba, el terreno estaba lleno de toda una variedad de basura. Momentos después me dirigí frente a un largo ventanal del edificio, pues así podría ver mi automóvil desde el interior. Caminé hasta el restaurante y la primera cosa que vi fue a la misma camarera que atendió a mi familia durante nuestra primera visita, solo que esta vez tomé nota de su nombre, Roberta. Había otras personas en el restaurante, 2 hombres comiendo juntos en una misma mesa, un hombre y una mujer en otra y 3 hombres comiendo por separado en el mostrador. No pude reconocer a ninguno de los presentes. Por su manera de comportarse, me di cuenta que Roberta no me recordaba. Me senté y preguntó si quería algo de beber. Le dije que no estaba allí para comer. Tomé la copia que le había sacado a la fotografía de la pequeña y le pregunté a Roberta si, por casualidad, tenía alguna idea de quién era la niña. La observó durante un buen tiempo, pero al final me dijo que no la reconocía. Mientras me entregaba la foto, uno de los jefes gritó: ¿qué demonios está sucediendo allí? Lo regresé a ver, y entonces me di cuenta que dirigía su atención hacia el exterior. Seguí la línea de su mirada, y entonces me encontré con un hombre encapuchado parado justo al lado de la puerta del conductor en mi automóvil. Inmediatamente me levanté y salí corriendo, tan pronto como llegué a la salida el hombre salió a toda prisa. Intenté seguirlo por una de las esquinas de Daisy's y ahí fue donde me desmayé. Lo último que recuerdo es haber reconocido una máscara bajo la capucha, y algo sólido golpeándome a un lado de la cabeza, dejándome completamente inconsciente. Cuando finalmente volví en sí, estaba en una completa oscuridad. No me habían atado o amordazado, pero era incapaz de distinguir el entorno. Me creí capaz de ponerme de pie, y cuando lo hice, aproximadamente 25 televisores se encendieron de una sola vez. En cada una de las pantallas había estática, con el volumen al máximo. Murmuré hola, pero el sonido de mi voz fue barrido por la estática. Entonces, de una forma tan repentina que me hizo saltar, cada una de las pantallas pasó a mostrar una imagen. Era la misma habitación que había visto en el video del asesinato de la niña. La misma bufanda blanca estaba colgada, arrastrándose en el piso, pero en esta ocasión con un fragmento manchado de sangre. Asumí que era sangre de la pequeña, pero no había manera de saber si solo había una víctima. Algo me hacía dudar. Un hombre apareció a cuadro, pero me dio la espalda durante todo el video. Me habló con una voz aguda y grave. La mejor forma de describir su tono de voz es que resultaba infantil, como un pequeño niño emocionado. Hola papá de Katy. Me da gusto que tengas mi regalo. No quiero hacerle ningún daño a tu hija, la gran artista, solo quiero que sea mi amiga y dibuje para mí. Regresé a aquellos dibujos que no fueron mis favoritos y me quedé con los que me gustaron, que ahora son míos. Todo lo que busco es una amistad con Katy. Katy. Es una excelente artista. Ahora con un tono más agresivo. Pero tú has impedido que seamos amigos. Estás provocando que te saque del camino, pero no quiero hacerlo pues los amigos no lastiman a los padres de sus amigos. Quiero ser un buen amigo y no un mal amigo. Entonces, hagamos las cosas simples. Si prometes dejar que tu hija la artista sea mi amiga, te dejaré en paz. Pero si continúas siendo desagradable, me enojaré mucho. ¿Prometes que serás agradable? Apenas murmuré sí. Con la incertidumbre de si se trataba de un video o una transmisión en vivo, si estaba siendo observado o no. Hubo un momento de silencio, y entonces volvió a hablar, esta vez más tranquilo. Bien. Pero ya que eres tan atrevido, no te diré cómo salí. Entonces dejó salir una risa repugnante e infantil. Después, el video simplemente se cortó. Ahora, otra vez completamente a oscuras, empecé a sentir las paredes a mi alrededor buscando alguna especie de salida. Me di cuenta que por detrás de los televisores el espacio iba mucho más allá de lo que podía observar.
Hice mi mejor esfuerzo para mover los televisores, pero la mayoría eran antiguos y difíciles de desplazar. Entonces pensé en palpar el techo, pues se encontraba a unos centímetros de mi cabeza, y en algún punto fui capaz de empujar. Momentos después la luz del sol se deslizó a través de las grietas. Retenido por nada más que un débil pestillo, salí rápidamente del lugar y me encontré en medio de un denso bosque. Había una bolsa justo al lado de la escotilla de salida donde encontré todas mis pertenencias. Me dirigí inmediatamente al teléfono celular, pero no tenía ningún tipo de cobertura. Después utilicé su brújula incorporada para intentar hacer una llamada al 911 sin éxito. Después de caminar hacia el oeste, no estoy seguro de por qué elegí ir en esa dirección. Durante alrededor de 1 hora y media, salí a una carretera. Después de avanzar hacia el norte durante otros 45 minutos, un camionero se detuvo y me preguntó a dónde iba. Le dije que a Daisy's Diner. Desde ese punto nos encontrábamos a tan solo media hora del restaurante. Supongo que, después de todo, había ido en la dirección indicada. El hombre se mostró muy tranquilo y, para mi tranquilidad también, no me hizo preguntas. Me dejó en Daisy's y se despidió asintiendo con la cabeza, negándose ante mi oferta de dinero. Después aceleró. Me metí al auto y miré mi frente en el espejo. Tenía un corte de tamaño considerable que había sido cocido y curado, pero aún dolía bastante. Me di cuenta que finalmente tenía señal en mi teléfono, así que llamé a la policía. Fueron hasta donde estaba y los llevé al sitio donde me tenían prisionero. Lo primero que dijeron fue que no había nada en kilómetros a la redonda en ese lugar. Ni negocios, cabañas, casas, nada. Buscaron la escotilla por donde había salido, pero encontraron que todos los televisores estaban destrozados y los cables cortados. Buscaron por la parte trasera de los televisores, donde sospechaba que había un túnel, pero tras una pequeña curva se detenía. Era como el inicio de un túnel que jamás fue terminado. Otra vez tomaron mi declaración y examinaron mi herida, diciendo que había sido correctamente tratada. Finalmente me dejaron en mi auto en Daisy's y dijeron que llamarían si tenían cualquier información extra, pues se mantendrían vigilando el área donde me tenían retenido. Para ese entonces ya empezaba a oscurecer y el dolor de cabeza me estaba matando, al grado que me parecía imposible conducir largas distancias, así que me dirigí al único lugar que conocía para poder descansar. Quizá allí obtendría alguna respuesta. Me dirigí de nuevo al motel donde me habían entregado el primer dibujo. Cuando ingresé, miré a través de la ventana de la oficina y me encontré con el hombre de hacía tiempo. No puedo afirmarlo con seguridad, pero me pareció que al verme, el hombre tomó el teléfono para realizar una llamada, dijo algunas palabras y colgó. En ese momento creí que era parte de mi paranoia, pues cuando ingresé no mostró alguna señal de recordarme. Parecía auténticamente interesado cuando le conté lo que sucedió durante aquella primera incursión en su lugar de trabajo. Tras una breve charla me dirigí a la habitación y caí rendido antes que pudiera tomar alguna medida de seguridad. Afortunadamente, desperté y descubrí que no había sucedido nada. Al menos hasta que salí. Cuando salí de la habitación vi que los 4 neumáticos habían sido pinchados. Todo lo que podía hacer era reírme. Esto parecía algo tan patético en comparación con la tortura psicológica que mi familia y yo habíamos soportado. Llamé a un mecánico de la localidad y en el transcurso de 1 hora había cambiado todos los neumáticos. Entonces regresé a la carretera, tomando todos los atajos y vueltas que pude para asegurarme que no me seguían. Regresé a casa tras aproximadamente 20 horas de conducción y logré tener a mi familia reunida otra vez. Resultaron ilesos durante mi ausencia. La vida sucedió normal durante un largo tiempo. Aproximadamente durante 1 año, según puedo recordar. Entonces, una noche, me despertaron tocando a la puerta. Tomé el arma y me acerqué cuidadosamente a la entrada, donde tocaban repetida e incesantemente. Desactivé el sistema de alarma, abrí la puerta y me encontré con un pequeño trozo de papel plegado bajo una pequeña roca. Pasé por encima del dibujo y me metí en el césped para ver de quién se trataba, pues no pudo haber ido muy lejos entre el último golpe y el momento en que abrí la puerta. Miré por la calle en ambas direcciones y no había nadie. Admito que en ese momento no pensaba muy bien. Incluso con la adrenalina en mi sistema, todavía estaba medio dormido, así que me di la vuelta y regresé a la puerta. Tomé el trozo de papel del suelo y entré. Después de cerrar la puerta y reactivar la alarma, abrí el papel para ver de qué se trataba en esta ocasión. Esta imagen tan particular era un autorretrato que había hecho Katy, un dibujo de cuerpo entero de sí misma. En esta ocasión el acosador agregó una versión delgada de sí mismo, sosteniendo la mano de mi hija. Katy había escrito en la parte superior del dibujo yo, pero ahora había una X remarcada sobre la palabra y a continuación nosotros.
Creyendo que se trataba de otro intento por aterrarnos, puse el dibujo en un cajón y decidí llamar a la policía, pero primero me dirigí a ver a Katy. Subí hasta su habitación y empujé la puerta que estaba casi cerrada. Sentí el momento exacto en que palidecía mi cara y esa sensación tan familiar de que el corazón se hundía en mi estómago. Pero esta vez era mucho peor. Esta vez sentí que nunca dejó de hundirse. Katy no estaba en su cama, la ventana estaba abierta y las cortinas ondeaban. Había secuestrado a mi hija. Antes que nada, disculpen la extensión de la publicación, esto nos trae hasta el presente. El 18 de mayo de 2015, Kathleen Lorraine Botic fue secuestrada de nuestra casa en Colorado. Incluso ante la ausencia de actividad de nuestro acosador, jamás bajamos la guardia, aunque mi esposa y yo sentíamos que todo aquello era cosa del pasado. Pensábamos que estábamos a salvo y libres. Evidentemente no podríamos haber estado más equivocados. Mi esposa, yo, la policía y la compañía de seguridad que instaló el sistema de alarma estuvimos de acuerdo en que el hombre, o los hombres, esperaron hasta que desactivé la alarma, y luego irrumpieron por la ventana para secuestrar a Katy. Sabiendo que había sido en parte mi culpa, estaba completamente devastado. En los meses que siguieron se realizaron grandes esfuerzos para dar con Katy. Escuadrones de búsqueda, segmentos en los noticiarios, divulgación de volantes, detectives que incluso se dirigieron más allá de la región central para entrevistarse con los empleados y dueños en Daisy's Diner sobre aquel primer incidente que parecía tan lejano, pero nada de eso nos llevó a alguna pista. Mi esposa arrojó toda la culpa sobre mí. Se distanció bastante, se negó a dormir en la misma cama y solo me hablaba cuando era absolutamente necesario. Nuestro hijo se aferró a ella ya que no me encontraba en mi mejor momento. Odio decirlo, pero en aquella época estaba demasiado descompuesto para preocuparme. Lo único que ocupaba mi mente era dar con el paradero de mi hija. Después de algún tiempo los esfuerzos mermaron. Agotamos todos los recursos que están a disposición de alguien que busca a un niño secuestrado. Me da pena admitirlo, pero puse mi vida en segundo plano. Ahogué mis penas en whisky, como todo un cliché. Cuando llegó la siguiente carta, no era más que una sombra del hombre que alguna vez fui. Aproximadamente 4 meses después de la desaparición de Katy, recibí una carta, esta vez dirigida a papá. Apenas la vi, me eché a llorar. En mi mente, aquello era una respuesta a la pregunta que me atormentaba desde el día en que mi hija desapareció. ¿Mi hija seguía con vida? Abrí el sobre y, como lo supuse, dentro había un dibujo. En aquel papel plegado había escrito un mensaje escalofriante. Ahora estoy en casa. Este era un dibujo que nunca había visto. Contenía un paisaje. Había una enorme cantidad de árboles, en lo que parecía un campo enorme, y en el medio había otro, aunque más pequeño, dibujado por mi hija. Una vez más el acosador se había agregado a sí mismo, nuevamente sosteniendo su mano, y esta vez dibujando un corazón alrededor de los dos. Una rabia pura y auténtica corrió por mis venas mientras sostenía el papel, arrugándolo entre mis puños. Sin embargo, la siguiente parte me hizo dudar. Contenía el esbozo de un granero en una de las esquinas de la página, con una gran X sobre él, y el cielo nublado. Aunque no se parecía a sus otros dibujos, juré que mi hija lo había hecho. Verlo en la misma página donde se agregó el hombre me hizo saberlo, los estilos eran muy diferentes como para haber venido de la misma mano. Entonces aquello me golpeó. Mi hija intentaba decirme dónde estaba. O al menos eso fue lo que entendí. Miré dentro del sobre y encontré una carta manuscrita del secuestrador. Hola nuevo papá. Espero no creas que soy un hombre malo, simplemente me gustan mucho los dibujos y los quiero todos para verlos el día entero. Solo quería que ella fuera mi amiga y ahora puede vivir conmigo todo el tiempo. Te prometí que no la dañaría, pues no hago daño a mis amigos y si lo hiciera no sería un buen amigo. Queremos que nos visites. Si puedes encontrarnos. No quiero decirte el punto exacto, pues vendrías aquí inmediatamente antes de tener tiempo para tranquilizarte. Lo que quiero decir, señor, es que ahora ella vive aquí, pero si puedes encontrarnos tienes autorización de visitarnos. Pero debes venir solo. Si traes a alguien más, la despellejaré como a un siervo antes que te acerques. Una vez más sin firma. Antes que tuviera oportunidad de ponderar mis opciones, ya había tomado una decisión. La policía no había hecho una maldita cosa para ayudarme desde hacía mucho. Pese a la evidente falta de educación de este sujeto, no volvería a tomarme sus indicaciones a la ligera. Tenía que hacer esto solo, por la seguridad de mi hija.
Tomé el arma que guardábamos en casa y me dirigí a la tienda de armas para comprar más municiones y cargadores extras. Mientras empacaba una maleta después de regresar de la tienda, mi esposa, en una rara muestra de interés, me preguntó qué estaba haciendo. Preferí no decirle nada sobre lo que estaba a punto de hacer, pues lo único que hubiera provocado sería una avalancha de preguntas que no estaba dispuesto a contestar. No es una mujer tonta. Estoy seguro que relacionó las cosas muy pronto, si no es que en ese mismo instante. Le di un beso de despedida a mi hijo en la frente y comencé mi camino hacia el lugar donde todo empezó. Daisy's Diner. Me detuve en el estacionamiento casi vacío de Daisy's Diner. Una vez más encontré a la misma camarera que había estado allí las 2 veces anteriores. Entré y la mujer me observó con extrañeza, como si me conociera pero no recordara de dónde. No la culpo, había pasado un tiempo desde que estuve allí. Me preguntó si deseaba ordenar algo y le pedí una Pepsi y un par de huevos revueltos. Cuando me trajo la bebida, le dije que necesitaba hablar sobre algo que había sucedido algunos años antes. Se mostró reacia a hablar, pero al final terminó accediendo. Le recordé aquella noche que nuestro automóvil fue vandalizado, algo que, para mi sorpresa, ella recordaba. Prácticamente le rogué que identificara al hombre desconocido que se había ido del lugar. Me dijo que apenas si podía recordar el incidente de forma general, por lo que era imposible que recordara los detalles. Cuestioné a la mujer con lo que ahora me parece una pregunta bastante vaga. Le pregunté si había graneros en la zona. Para mi infortunio, esa era una zona agrícola. El pequeño pueblo donde se encontraba Daisy's Diner estaba rodeado por muchas hectáreas de tierra de cultivo. Arrojé una pregunta sin sentido con la esperanza de que esta amable mujer pudiera darme una idea, y la cuestioné sobre cualquier granero en la zona que pudiera tener una X sobre el techo. Me miró como si supiera algo, pero terminó negando que conociera el lugar. Sabía que me mentía, así inicié una búsqueda salvaje por todas esas tierras de cultivo. Conduje hacia donde me llevó el destino durante horas. Recorrí cada camino polvoriento, cada calle y cada entrada. Empezaba a amanecer cuando finalmente me crucé con algo que creí me podía llevar al lugar indicado. Había un portón con una señal que indicaba Biloxi Farms con la X mucho más grande que las demás letras. Como no había forma de seguir en el auto, lo estacioné en un pequeño claro en la zona boscosa junto a la puerta que delimitaba el camino de tierra que conducía a Dios sabe dónde, y me aventuré a seguir de pie, pistola en mano. Como referencia, estaba a unos 20 minutos en dirección a Daisy's Diner, en la zona donde me habían hecho un prisionero. Debí haberlo pasado unas 2 veces en la oscuridad, pero fui incapaz de verlo hasta que la luz del día empezó a iluminar aquella tierra desolada. Caminé sobre una brecha de terracería hasta que observé 3 construcciones a la distancia. De inmediato, aunque estaba lejos, pude distinguir una estructura en forma de una X enorme, probablemente de madera, sobre el techo. Sabía que había llegado al lugar indicado. Podrían existir 100 granjas con 100 graneros y 100 techos, pero de alguna forma sabía que estaba en el lugar indicado. Llamémoslo intuición de padre. Estaba a unos 500 metros del sitio donde estaba la estructura con la X, y cuando me acerqué, observé las otras 2 estructuras. Entre más me acercaba, mejor podía ver lo que era. Rodeé el lugar con la esperanza de encontrar un punto ciego desde donde pudiera ingresar sin ser visto. Ingresaría por la parte trasera. Cuando me acerqué lo suficiente como para distinguir con claridad, observé el granero, la misma estructura que soportaba la gran X, y lo que parecía un garaje individual. Inmediatamente pensé en el dibujo de Katy. Dado que el dibujo mostraba la imagen del granero, lo más probable es que estuviera retenida en las otras 2 estructuras, así que decidí investigar primero allá. Me aseguré de mantener distancia entre mi posición y el área donde se encontraban las estructuras, delimité un perímetro de aproximadamente 60 metros. Caminé por la maleza alta en uno de los laterales, corrí por una pequeña abertura e ingresé a un sembradío de maíz que me condujo a la parte trasera de las estructuras. Vigilé durante un tiempo y no vi movimiento alguno en los 3 edificios. Sin embargo, lo que sí noté fue una camioneta vieja y chocada estacionada cerca del garaje. Le quité el seguro a la pistola y me aventuré al interior. Me aseguré de hacer el menor ruido posible mientras atravesaba el sembradío de maíz. Lo que me habría tomado unos pocos minutos a paso normal, se demoró 20 minutos hasta que llegué a un claro. Me encontraba a 15 metros de la puerta trasera del edificio, que para mi sorpresa estaba abierta. Me quedé allí durante algunos minutos, tratando de averiguar si había alguien en el interior. Me alegro de haberlo hecho, pues al poco tiempo pude ver al hombre que había secuestrado a mi hija.
Varios años antes, mientras comíamos en Daisy's Diner, un hombre ingresó y nos preguntó si era de nosotros el auto Hyundai estacionado afuera, que lo habían asaltado. El hombre que nos dijo fue el mismo que lo hizo. Hurgando en mis recuerdos, recordé vagamente que el hombre llevaba una bolsa con él. Si pudiera apostar, aseguraría que las cosas de mi hija se encontraban en esa bolsa cuando le di las gracias por decirnos lo que había sucedido. Me sentí terriblemente mal. Era una de las únicas personas a las que no consideraba sospechosa. Dada toda esa conmoción, ni siquiera me había grabado la voz del hombre en el cerebro. Si tan solo hubiera prestado más atención a su voz lo habría reconocido de inmediato. Los ojos se me llenaron de lágrimas, pero me compuse y volví a mis cosas. El hombre salió de la puerta trasera y se dirigió al garaje. Cuando entró, irrumpí en la construcción. Corrí por el patio trasero y subí los 2 escalones directo hasta la casa. Todavía desconocía si había alguien más en el interior, pero no me importaba. Era un ciego con determinación. Pensando rápidamente, corrí hacia una puerta que esperaba me conduciría a un sótano. Se me vino a la cabeza que la habitación donde se filmó el video era un sótano. Cerré la puerta detrás de mí y me dirigí por una escalera oscura, la madera crujía con fuerza a cada paso que daba. Llegué hasta el sótano y encendí la linterna de mi teléfono para orientarme. Me encontré con un grupo de animales muertos alineados en el suelo en una especie de patrón que no me importaba averiguar. Entonces la luz brilló en las paredes. Más o menos cada 30 centímetros había dibujos de mi hija colgados sobre la superficie. Aquella extraña sensación en el estómago volvió a apoderarse de mí, pero no me quedó duda de que estaba en el lugar correcto. Caminé entre perros, conejos, gatos y animales pequeños como jerbos y hámsters. En ese lugar debía haber unos 100 animales muertos, olía a muerte absoluta, hasta otra zona. Seguramente allí se filmó el video, la bufanda colgaba de la pared y caía hasta el suelo, todavía salpicada con manchas de sangre. Ahora que sabía estaba en el sitio indicado, decidí recorrer cada centímetro de este infierno hasta encontrar a Katy. Entonces escuché cuando la puerta se abrió escaleras arriba. Me quedé en silencio mientras escuchaba el piso crujiendo sobre mi cabeza, haciendo hasta lo imposible para no vomitar por aquel olor a podrido que me envolvía. El descenso por las escaleras se detuvo durante un instante, después reanudó dándose la vuelta y saliendo de casa una vez más. Revisé el resto del sótano, pero evidentemente no se encontraba allí. Rápidamente volví al primer nivel y me adentré en la cocina. Caminé por entre montañas de basura en la sala, resultado de un viejo hábito de acaparamiento. La basura cubría todo el piso. Lo que alguna vez había sido un sofá ahora era el hogar de envases desechables llenos de gusanos, refrescos vacíos y latas de cerveza. A la izquierda había una escalera que conducía a una segunda planta, donde vi algo muy perturbador. Había cuadros cubriendo el ascenso por las escaleras, y en estos cuadros fotografías de personas que me resultaban familiares. La camarera de Daisy's Diner tomándose de las manos con el sujeto que dirigía el motel. A su lado estaba el sujeto que tenía a mi hija, y junto a él estaban 2 de los policías que me habían ayudado cuando tuve problemas en la ciudad. Finalmente, una fotografía del hombre que me había dado el aventón a Daisy's Diner después que me secuestraron. Todos lo sabían. Todo mundo en ese pueblo sabía lo que estaba pasando y eran cómplices. Cuando terminara con esto, llamaría al FBI y destaparía la cloaca que era ese lugar. Me encontré divagando pero recuperé la concentración y subí por las escaleras. Todo lo que encontré allí fueron cerros de basura alineados en los laterales del pasillo. Había 2 habitaciones en el lado izquierdo, y una a la derecha al final del corredor. Al final de las escaleras se encontraba un baño que rivalizaba con la peor alcantarilla del mundo. Excremento y orines cubrían el piso en torno al sanitario, toallas mojadas y ropa cubrían el resto. Caminé por el pasillo y me metí a la primera habitación a la izquierda, donde no había nada más que basura. En la segunda habitación se encontraba un viejo y solitario colchón. Estaba muy desgastado y manchado con solo Dios sabe qué. La habitación de la derecha no tenía nada de importancia, pero cuando me encontraba en ella escuché que la puerta se volvió a cerrar. Me escondí tras la puerta de esta habitación. Escuché los pasos subiendo por los peldaños directamente hacia mí. Lo primero que se me ocurrió fue salir por la ventana, y así lo hice. Tan pronto como pude escapé y cerré la ventana detrás de mí. Me mantuve allí durante algunos minutos y después vi cuando el hombre regresaba al garaje. Tenía la sensación de que allí tenía a mi hija. Me arrastré por el tejado y bajé por un enrejado hasta el suelo. Corrí hasta el garaje y eché un vistazo en el interior a través de una ventana trasera. Había sido acondicionado como un estudio de arte.
El hombre estaba sentado frente a un escritorio, dibujando. Mientras lo observaba, se detuvo. Sin apartar la mirada del papel que había dejado sobre la mesa, se inclinó sobre su lado izquierdo y tomó una máscara para ponérsela. Era una máscara de plástico que tenía dibujos hechos a mano por todas partes. De repente, giró su cabeza y me miró directamente. Lo único que escuché después fue una voz fuerte y estridente que decía papito. Y el hombre se levantó para correr por la puerta principal del garaje. Corrí tras él y lo observé yendo a toda prisa hacia el granero. Corrí tan rápido como pude y disparé 2 rondas, fallando en ambas ocasiones. Entró al granero y rápidamente lo seguí. La única iluminación interior en este lugar era la luz del sol que entraba a través de los agujeros en el techo. Era un área abierta, con un pequeño vestíbulo en la esquina más retirada y una escalera que conducía a un desván sin armarios con tableros de madera contrachapada clavados en sitios aleatorios. El suelo se encontraba tapizado por una fina capa de heno y varias manchas de aceite. En la parte trasera había algunos fardos de heno. La voz infantil del hombre hizo eco en las paredes del granero. ¿Ves eso, Katy? Finalmente vino a visitarnos. Creo que quiere ver los nuevos dibujos que has hecho aquí. ¿Dónde está? Grité. Está cerca, dijo antes de empezar a reír incontrolablemente. Esperaba que el sujeto estuviera en las vigas, así que corrí del área abierta del granero hacia una zona bloqueada en la esquina. En el último instante, a través de mi visión periférica, pude verlo. Me atacó desde el lado izquierdo. Debió haberse escondido tras un fardo de heno. Lo que sucedió después no fue una pelea extensa. No perdí el arma en la pelea que siguió. Si eso esperabas, lo siento. La vida real no sucede como en las películas. Me arrojó al suelo, peleé con él durante aproximadamente 1,5 segundos y cuando se puso sobre mí llevé el cañón del arma a su garganta y jalé el gatillo, abriéndole un agujero entre la espalda y cuello. Aquello dispersó abundante sangre en el aire que después llovió sobre mí. Se esforzó por respirar instantes antes de caer sin vida sobre mí. Me lo quité de encima y corrí hacia el vestíbulo de la esquina. Estaba asegurado con un enorme candado. Una bala lo sacó enseguida. Abrí la puerta y estaba vacío. El corazón volvió a hundirse en mi estómago. Ingresé a ese lugar completamente frustrado, pero al instante sentí un piso hueco. Removí el heno y vi una trampilla. La abrí para encontrar a mi hija inconsciente en el interior, atada de manos y pies, con un calcetín en la boca y cinta alrededor de su cabeza. Con lágrimas en los ojos, la tomé y la liberé de sus ataduras. La llevé afuera y empecé a llamar al 911, apenas recordando que la policía conocía al hombre y probablemente eran sus amigos o familiares. Mi hija recuperó la conciencia. Sollozaba de forma incontrolable mientras la sostenía entre mis brazos. Recorrimos el camino de regreso al auto y nos fuimos. Llegamos a la siguiente ciudad donde contacté a la policía. Les dije lo que había sucedido y se lo tomaron muy en serio. Investigadores federales fueron requeridos de inmediato, y llegaron poco después. Los llevé hasta la granja Biloxi, donde acordonaron todo como la escena del crimen. En lo que creí era el final de mi pesadilla, arrestaron a la camarera de Daisy's Diner y al hombre que dirigía el motel. Resulta que eran esposos, y el hombre que secuestró a mi hija era su hijo. Unos meses más tarde, después que el encargado del motel se convirtiera en un testigo del estado contra su esposa, supe que madre e hijo habían tenido un hijo, la pequeña del video. Los policías fotografiados con estas personas también fueron investigados y enviados a prisión por diversos crímenes relacionados con la familia. Supuestamente, esta era la primera ocasión en que algo de esta magnitud era perpetrado por la familia, pero eran sospechosos de numerosos robos y ataques en el motel que la policía local dejó pasar, enturbiando las investigaciones a propósito. La única cosa que no se encontró en la escena del crimen fue el portafolio de mi hija. La única información que Katy pudo proporcionar sobre su captor fue que siempre llevaba una máscara diferente. Cuando le preguntaron si la habían secuestrado múltiples personas, ella dijo que solo había sido uno, creo que solo veía uno a la vez. Aparentemente la obligó a sentarse en el garaje, que había decorado como un estudio de arte, para que dibujara día tras día. Y nada más. Afortunadamente no encontraron evidencia de abuso sexual o físico. Cuando el hombre, cuyo nombre supe era Atol, se dio cuenta que estaba en el área, fue al garaje, la llevó al granero, la ató, la golpeó y la puso bajo el suelo del vestíbulo. Además, la zona bajo la trampilla era un túnel, algo que no noté cuando saqué a Katy de ese lugar. Estos túneles recorrían la totalidad de la granja Biloxi, e iban mucho más allá. Se conectaban con el punto a donde me habían llevado después de dejarme inconsciente en Daisy's, además de muchas otras áreas por la ciudad.
Sin embargo, el túnel se había derrumbado detrás de las televisiones que estaban en el sitio a donde me llevaron. Regresé a casa con Katy para reencontrarme con mi esposa e hijo. Nuestra familia finalmente volvía a estar reunida, y las personas que nos habían aterrorizado estaban muertas o en prisión. Todo fue bien, tranquilo y sin incidentes durante más de un año. Nuestra familia regresó a la normalidad. Logramos que Katy se aclimatara nuevamente a una vida normal, y le conseguimos la ayuda profesional que necesitaba para superar el trauma. Todo iba bastante bien hasta la semana pasada, cuando un sobre sin remitente se apareció en la cocina después que llegamos a casa tras un paseo por el museo. En el interior había un dibujo que mi hija había realizado. Se trataba de un hombre que portaba una máscara con todo tipo de diseños. Podría decir que la alteración a este era un cuchillo en la mano del hombre, dibujado grotescamente con un lápiz de carbón. Sobre la imagen, escrito con letras borrosas. Ahora realmente me has hecho enojar.